Fuerzas Armadas. Agradece el presidente Peña Nieto al Ejército y la Armada de México por el combate al crimen organizado. Varios de los delincuentes más peligrosos y buscados en México y el mundo hoy ya no son una amenaza para las familias. Cárcel para porros violentos. Avalan diputados modificaciones al Código Penal para sancionar con prisión a los aficionados que provoquen desmanes. El tema es regresar a las familias a los estadios. Tortura vigente, grave problema de violencia en el país, principalmente cometidas por las corporaciones policíacas, denuncia derechos humanos. Fue la Policía Federal la número 1 en cuanto a recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por casos de torturas. Pasión por la historia. Comienzan los homenajes con motivo del centenario del natalicio del escritor mexicano Octavio Paz, nacido el 31 de marzo de 1914. Yo soy un liberal. Nací en el liberalismo, soy hijo de liberales y mis primeras lecturas fueron los enciclopedistas franceses. Ídolo popular. Recordamos el día del fallecimiento de Rigo Tobar, cantautor mexicano cuya fama trascendió fronteras. Tuvimos un silencio justo al año de casa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Territorio en este jueves 27 de marzo del 2014. Hoy queremos saludarle a usted que nos acompaña particularmente a través de Línea Informativa en el estado de Zacatecas. Muy buenas noches, Enrique, a todos ustedes también bienvenidos. Ya está lista la pregunta a través del Facebook TVC Noticias Territorio y del Twitter @TVC Noticias. Y bueno, comenzamos con una lamentable noticia. PCTV está de luto. Así es, el Consejo de Administración, todos los integrantes, nuestro director general, el ingeniero Julio Di Vela Roldán, y el personal de nuestra empresa, estamos unidos a la pena que embarga la familia Bielma Ordóñez por el sensible fallecimiento del licenciado Héctor Bielma Valdivia, socio fundador de PCTV y uno de los más importantes impulsores de la industria de la televisión por cable en nuestro país. El sector de las telecomunicaciones en México está de luto. Falleció el empresario tapatío Héctor Bielma Valdivia, dueño de Grupo Heavy, uno de los operadores de televisión de paga, internet y telefonía más grande del país. Su legado y su trabajo es conocido y reconocido por todos los empresarios y trabajadores de este sector tan importante para el desarrollo de México. Desde siempre se le vio trabajar duro. Inició a los 24 años y nunca paró. Primero en la gerencia de mercadotecnia y estudios de mercado de Cablevisión. Después fundaría su propia empresa, una constructora dedicada a la edificación de las instalaciones propias para generar señal privada. 1975, año de su primer logro. El lugar, Izúcar de Matamoros, en Puebla, donde le dieron su primera concesión, a la que le siguieron Puerto Vallarta y Manzanillo, y fue entonces cuando se quedó a vivir en la llamada Perla de Occidente. Guadalajara marcó el inicio de su exitosa y larga carrera en el mundo de los negocios. Siguieron los éxitos, la televisión privada en Zapopan, semilla donde florecería Telecable. Así es como nace Grupo Heavy, operadora de servicios múltiples de comunicación con presencia en 9 estados del país. Siempre a la vanguardia de la tecnología, hoy transmitiendo en alta definición, internet de alta velocidad y telefonía digital. Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan un año y son mejores, pero hay hombres que luchan toda su vida y esos son los imprescindibles. Héctor Bielma Valdivia era de esos. Todos los que laboramos en PCTV nos unimos a la pena de la familia Bielma Ordóñez. Descanse en paz, don Héctor Bielma Valdivia. Descanse en paz. Y vamos a las actividades del presidente Enrique Peña Nieto. El día de hoy, el presidente de la República hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas del país en su labor por detener a los cabecillas de los grupos más peligrosos de México. Valoró su respaldo en las labores de seguridad, recalca el presidente Enrique Peña Nieto durante la ceremonia de entrega de menciones honoríficas a la Armada, Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Gracias a la valiente y eficaz actuación de nuestras Fuerzas Armadas, varios de los delincuentes más peligrosos y buscados en México y el mundo hoy ya no son una amenaza para las familias y comunidades del país. Destaco su decisión de fortalecer sus capacidades de inteligencia para recuperar el orden de las regiones donde se requiere, para minimizar los riesgos a la población y maximizar
su eficacia contra grupos delincuenciales. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas enfatiza que estas instituciones preservan los principios que dan sustancia y fuerza al México de hoy. Soberanía y libertad, justicia y paz, unidad y democracia. Simbolizan el orgullo y la identidad de nuestro pueblo para hacer prevalecer los intereses nacionales. El titular de la Sedena señala el camino hacia la paz y seguridad social. Nos encontramos en la ruta correcta para lograr un México en paz, próspero, incluyente, con educación de calidad y con responsabilidad global. Las Fuerzas Armadas llevamos a cabo acciones conjuntas para lograr la paz del país, asegura el secretario de la Marina. Somos instituciones de carácter permanente que empleamos el poder de la Federación para coadyuvar a lograr las condiciones de paz y tranquilidad que anhelan y merecen los mexicanos. Peña Nieto destacó la diligencia y responsabilidad de los marinos y soldados, pues su desempeño dignifica el servicio militar del país. TVCN, Patricia Bello. Desde muy temprano se manifestaron afuera del cuartel del municipio de Valladolid, Michoacán, los policías debido a retrasos en sus sueldos y al incumplimiento del incremento salarial. Anunciaron un paro de labores indefinido y mañana realizarán un plantón afuera del Congreso Estatal. Los policías exigen uniformes, dormitorios, áreas para asearse y recalcaron que mientras no les paguen 3 meses de sueldo que les deben, no saldrán a las calles a trabajar. La Procuraduría de Justicia, también de Michoacán, detuvo en el municipio de Siracuarétiro a 11 sujetos que portaban playeras con la leyenda Grupo de Autodefensa por un Taretán Libre. Les fueron aseguradas 22 armas de fuego, 160 cartuchos de diversos calibres, 11 cargadores y una camioneta pick-up. Los detenidos y material asegurado fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación niega un amparo a un secuestrador de un empresario. Vamos a conocer la historia. Hace 14 años, don Horacio Salinas Aguilera fue secuestrado por 14 plagiarios durante 19 días. Meses después, gracias a las acciones de inteligencia de las autoridades, los captores fueron detenidos en su totalidad. Sin embargo, los delincuentes en repetidas ocasiones han promovido el recurso del amparo para ser liberados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación negó este amparo solicitado por uno de los 14 secuestradores. Debemos evidenciar con la denuncia todos estos ilícitos. En el momento que hay denuncia le estamos ayudando a la autoridad. En este caso, el que organizó, el que fue el cerebro del ilícito, cometieron conmigo el secuestro, se va a pasar 27 años más en la cárcel. Y que ya no tiene ningún recurso, que ya no tiene a dónde apelar, ni tiene pretexto alguno que argumentar. Se cuestionó al empresario sobre el tema de la pena de muerte a secuestradores y esto fue lo que nos dijo. Yo estaba y sigo estando totalmente de acuerdo. Que Dios me perdone, pero totalmente de acuerdo. Si hubiera aplicado, si no se hubiera, vamos a llamarle, denegado por otras instancias, a lo mejor en lugar de que ahorita estemos creciendo con un 24% de los secuestros, tendríamos erradicados ya los secuestros. Por último, dijo no perdonar a sus plagiarios por el infierno que le hicieron vivir y la angustia que generaron las amenazas e incertidumbre en su familia. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó Enrique Hurtado. En otros temas, ya hay fecha para la aprobación de las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Dicen que no conocen a fondo la iniciativa de las leyes secundarias de telecomunicaciones que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República y ya andan hablando de fechas para que sea aprobada, a más tardar el 25 de abril. Para que esto se lleve al Pleno del Senado de la República, se discuta, ¿verdad?, y se vote. Estamos considerando pues que esto puede ser entre el miércoles 23, jueves 24 o hasta viernes 25. Hoy las comisiones dictaminadoras de las leyes secundarias de la reforma Telecom dieron a conocer la ruta crítica que seguirán. Es una ruta de trabajo que comienza el próximo lunes
lunes 31 de marzo a las 6:30 de la tarde, con la instalación de la sesión que será ya de carácter permanente de Comisiones Unidas, Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos. Por ahora ya comenzaron las diferencias. La Comisión de Radio y Televisión asegura que ellos no van con esta ruta anunciada por los presidentes de las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y la de Estudios Legislativos. Las presidencias de las comisiones fuimos convocadas, hay una propuesta y yo respeto los procesos de cada comisión. En mi comisión es importante que la gente participe y que nos diga y confirme en todo caso la ruta propuesta. Eso lo haremos el lunes por la mañana. Lo cierto es que tienen poco tiempo para ponerse de acuerdo, porque para sacar las leyes secundarias de telecomunicaciones en este mismo periodo, los senadores tendrán que trabajar de lunes a viernes e incluso fines de semana. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Y la Cámara de Diputados aprueba sancionar los actos violentos en los estadios deportivos hasta con 4 años de prisión. Por primera vez en la historia de nuestro país, diputados federales abordan el tema de la violencia en el deporte. Como si fuese un partido de fútbol, los legisladores federales se echaron una cascarita política para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte y de Justicia para erradicar la violencia en eventos deportivos. El tema es regresar a las familias a los estadios. Que una persona que llegue a un estadio salga perfectamente sin ser agredida, lesionada o mortalmente lesionada como los policías del sábado pasado y puedan regresar a sus hogares. En este encuentro legislativo de toma y daca hubo diferentes opiniones en las modificaciones para sancionar y multar a los que fomentan y generen actos violentos en los recintos deportivos. Saben que se van a reír de su gran reforma punitiva, incorporada equivocadamente en la Ley General del Deporte, porque no se les va a aplicar esa supuesta solución. No, señores, no va a ser con ministerios públicos. Si Inglaterra pudo detener a los hooligans y Argentina a las barras, México debe hacer lo mismo. Si hoy la Cámara de Diputados no pone freno a la violencia, ¿qué pasará con el fomento al deporte? En las modificaciones se aprueba que los aficionados que lancen objetos y pongan en riesgo la salud o la integridad de las personas se impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y una multa de 5 a 30 días de salario mínimo de multa. Como árbitro central estuvo José González Morfín, quien también recibió reclamos de los mismos jugadores legislativos. Los lambiscones por aquí y por allá. No, le pido respeto también para todos los compañeros diputados. Presidente, yo es mi palabra. Haré que se respete el reglamento, pero yo sí pido que haya respeto voy a en la hablar sesión. para alusiones. El equipo de las izquierdas hicieron todo lo posible para echar atrás la votación y regresar el dictamen a comisiones. Parte de las preocupaciones de nuestro grupo parlamentario es este nuevo delito que se crea dándole hasta 3 meses de prisión en caso de que sin autorización se meta un aficionado a las canchas. Pero la ofensiva de la derecha, entre el PRI y el PAN, rechazaron a todo lo que se oponía a la izquierda y prosiguió el encuentro. Tomamos como positiva esta iniciativa que fue impulsada desde hace ya varios meses, pero que hoy contiene especial urgencia en su aprobación tras los atroces actos que se suscitaron en el Estadio Jalisco. En el artículo 155 se instituye el padrón de personas sancionadas con suspensión de derecho de asistir a eventos deportivos. Esta lista formará parte de las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El dictamen se turnó al Senado de la República. Lenin Gudiño, TVC Noticias. El expresidente del PRD, Jesús Ortega, estuvo de visita en el estado de Jalisco como parte de la organización del Congreso de la Izquierda Democrática que se va a realizar a finales de este mes. Para el ex líder del PRD, Jesús Ortega, el tenor de las próximas elecciones al interior de su partido debe ser sin enfrentamientos y abre la convocatoria a un diálogo con Marcelo Ebrard, principal aspirante a la silla perredista. Yo le hago un respetuoso exhorto a todos nuestros compañeros y también al compañero Marcelo, que por cierto es un
dirigente muy importante del PRD, a que en lugar de descalificaciones hagamos un debate civilizado. Con respecto al PRD en Jalisco, Ortega no descartó la posibilidad de concretar una alianza hasta con Acción Nacional en un futuro. Para hacer políticas debemos de partir de un principio, pienso yo. Nada es indiscutible. Cuando alguien pone sobre la mesa temas indiscutibles, entonces se cierra la posibilidad de hacer política. Jesús Ortega estuvo de visita en Jalisco para dar a conocer el Congreso de la Izquierda Democrática a realizarse a final de mes con la participación de organismos internacionales y de universidades con el objetivo de definir el rumbo de las izquierdas en nuestro país. Gabriela González, Central Noticias. Cuando alguien pone A 4 días de que concluya la prórroga que extendió el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, para que los contribuyentes migren al uso de las facturas electrónicas, aún hay muchas personas que no han realizado este trámite. El titular del SAT, Aristóteles Núñez, aseguró que no planean abrir un nuevo plazo para los miles de contribuyentes que no han realizado este cambio. Hasta febrero se contabilizaron casi 2 millones de contribuyentes que ya cuentan con su certificado de sello digital, lo que significa que ya cuentan con factura electrónica. ¿Qué le parece si nos vamos ahora con la pregunta de esta noche que tiene usted en su pantalla? Y claro que tiene que ver con el escándalo del asunto del vandalismo en las porras. ¿Cree usted que prospere la iniciativa de los diputados para castigar con cárcel a los violentos en las tribunas del fútbol mexicano? Estamos esperando sus respuestas en el Facebook TVC Noticias Territorio, Enrique Muñoz Ramírez, Yoely Ramírez, periodista, y también en el Twitter, Enrique Muñoz FM y Yoely Ramírez, así como en el Twitter, @TVC Noticias. No se vaya, a nuestro regreso está en el estudio el director del Infonavit, Alejandro Murat. Y más adelante, primero cancelaron el Twitter, ahora cancelan YouTube en Turquía. Regresamos en menos de un minuto. Regresamos con más aquí en TVC Noticias Territorio. Lo adelantábamos hace unos segundos. Está con nosotros en el estudio Alejandro Murat Hinojosa, que es el director general del Infonavit. Alejandro, bienvenido, muy buenas noches. Enrique, Yoely, y pues muy importante este auditorio. Gracias por la oportunidad de poder haber una conversación y lo que interpreta hoy el Infonavit sobre la iniciativa del seguro del desempleo. Muchas gracias. ¿Cuál es el balance, Alejandro, que ofreces a un año, poco más de un año de iniciada tu gestión al frente de este instituto? Tantas esperanzas puestas de los mexicanos en él. Bueno, yo te diría que el instituto sigue su compromiso con los trabajadores de México. Somos sumamente eficientes, hemos podido confirmar todas las calificaciones en la parte de rendición de cuentas. Como tú sabes, nosotros nos manejamos en el ámbito del mercado, tenemos las calificaciones AAA de Standard & Poor's y la A1 de Moody's, pero lo más importante, el año pasado pudimos dar 667,000 créditos, más del 20% de lo que se hizo el año anterior. Tenemos un nivel de cartera vencida muy bajo, de casi 5.3, cerramos el año con 5.17. Hoy representamos, Enrique, el 68% del mercado hipotecario del país, con más de 960,000 millones de pesos, 5.4 millones de créditos vigentes, pero también tenemos en la parte de pensiones, representamos el 20% de la parte de pensiones del país, con más de 640,000 millones de pesos. Nuestro compromiso es seguir trabajando por los trabajadores de México, sirviéndolos y teniendo un fondo competitivo para ellos y para sus familias. Alejandro, entremos de lleno al tema del seguro del desempleo. ¿Están listos los fondos para el 2015? Por supuesto que sí. Mira, decirte primero a los que hoy nos escuchan, muy importante, que hoy el derecho a la vivienda de los trabajadores con esta iniciativa, como nosotros la vemos, no se menoscaba, no se afecta en lo absoluto. Es decir, este 5% que hoy tienen los trabajadores seguirá siendo de ellos de manera normal en esta parte de la prestación. La segunda prestación que tienen los trabajadores en la parte de su vida productiva final, cuando llegas al retiro y tienes el ahorro, a los 60 años puedes retirar tu dinero, sigue también de manera similar. ¿Qué está pasando hoy, Yoely, con esta iniciativa? Se prevé un escenario que antes no se estaba previendo, que es la parte del desempleo. Por lo tanto, este derecho
no se menoscaba, se amplía a tener ahora 3 grandes cajones. Vivienda, por un lado, pensiones por el otro lado y desempleo, que también vale la pena comentarle a los que hoy nos escuchan, se dan en tiempos distintos, por lo tanto no compiten entre sí. La parte de la vivienda se tendría que dar cuando estás activo laboralmente, la parte de las pensiones cuando se está terminando tu vida laboral productiva y la parte del desempleo cuando pierdes esa relación laboral. Por lo tanto, hoy vemos una gran oportunidad para darle otro gran logro a la clase trabajadora. Alejandro Murat, uno de los objetivos de la actual administración del presidente de la República es terminar en la presente administración con el déficit de vivienda a través de Infonavit. ¿Cómo van? Vamos muy bien. Decirte otra vez, el año pasado terminamos con 667,000 créditos. Hoy el Infonavit, como tú bien lo señalas, atiende la parte de la demanda. Es decir, cuando un trabajador requiere esta necesidad de la demanda, ahí está el Infonavit. Tú llegas hoy a cualquier delegación o, por supuesto, a las oficinas centrales, hacemos un análisis de crédito y ahí mismo sabemos si tienes la calidad crediticia y qué tipo de crédito se te puede dar. ¿La ley de pensión universal? Bueno, nosotros estamos trabajando de manera integral con las demás instituciones. Como tú sabes, esta parte la está encabezando el IMSS, por supuesto la Secretaría de Hacienda. De lo que se trata es que todas estas prestaciones, la parte de la pensión universal, la parte del desempleo, sean prestaciones hoy para el trabajador en donde ellos vean que vale la pena entrar al sector de la formalidad, que ahí tienes alternativas. Déjame darte un gran ejemplo en la parte del seguro del desempleo. Hoy vamos a tener un mecanismo en el seguro del desempleo en donde, así como tú trabajas en la parte baja de los ingresos, por ejemplo, si tú ganas 2 veces salarios mínimos, lo que va a suceder es que tú vas a aportar ese esfuerzo, pero también el gobierno de cada peso que tú aportes va a aportar 3. ¿Por qué? Porque en la parte del seguro de desempleo se está previendo una nueva fuente de fondeos. Vamos a tener la fuente de fondeo de tu trabajo, pero también la fuente de fondeo del recurso fiscal, que son más de 8,000 millones de pesos al año para atender aquellos segmentos. 1.2 millones de desempleados, vimos, es la media en estos últimos 5 años, más del 90%, Joely, abajo del umbral de los 5 veces salarios mínimos, y ahí es donde está el mecanismo en donde hacemos equipo. Por un lado, si tú no tienes esos ingresos, no pasa nada, con tu esfuerzo ganaste estos ingresos, pero ahí va a estar también el gobierno aportando de cada peso, 3 pesos el gobierno para tu apoyo. Alejandro, para concluir, ¿cuál es la atención que se le da a las personas que tienen problemas? Hay homonimias, hay personas que no sabían, pero sus empresas no cotizaron, hay personas que están pagando su vivienda, su inmueble, y de repente sienten que van creciendo sus deudas. ¿Cómo se atiende a las personas que tienen irregularidades? Bueno, mira, ahí también es importante que hoy los trabajadores sepan que esta es una institución financiera, pero con vocación social. Nosotros tenemos un término que se llama cobranza social. Es más, se legisló hace algunos meses. ¿Qué significa eso? Que siempre que haya voluntad de pago, va a haber una solución. Si tú en algún momento tuviste alguna afectación en tu empleo, vamos a estar ahí para atenderte. Si tienes otras necesidades, vamos a estar para atenderte. ¿Por qué? Porque el Infonavit está para servir a los trabajadores. Porque la ley señala muy bien, Enrique, que ese recurso que está en el fondo es propiedad de los trabajadores. Es por eso que hoy también vale la pena comentar este seguro de desempleo innova, porque hoy el que va a decidir va a ser el trabajador. No es el Infonavit, no es el gobierno, es el trabajador el que elige y nosotros estamos para servir al trabajador. Alejandro Murat, un placer tener aquí en Territorio. Joely, Enrique, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Alejandro. Vámonos a otros asuntos, vamos con otras informaciones. El día de hoy, jueves, se llevó a cabo un encuentro intelectual para hablar del del aniversario número 100 del maestro Octavio Paz, porque pues, se tienen previstos algunos homenajes y algunos eventos que lo habrán de recordar a este Premio Nobel de Literatura mexicano. El Colegio Nacional, ubicado en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, reunió a destacados escritores, investigadores, gente de letras y de la cultura para hablar de Octavio Paz con motivo del centenario de su natalicio. Hablaron de las grandes pasiones del poeta, las que pocos conocen. Es verdad, Octavio Paz dice que desde joven se sintió atraído por el mundo indígena, pero que a la vez ese mundo indígena en algunos aspectos le causaba horror,
Yo creo que eso tenemos que entenderlo así fue su contacto vitalísimo con el mundo indígena. Por horas hablaron sobre experiencias y anécdotas al lado del autor del Laberinto de la Soledad. Enrique Krause, por ejemplo, dijo que a los 70 años, Octavio Paz le hizo una gran revelación. Yo soy un liberal, me dijo. Nací en el liberalismo, soy hijo de liberales y mis primeras lecturas fueron los enciclopedistas franceses y los liberales mexicanos. Así es que por fatalidad familiar, pero también por origen y por vocación histórica, soy liberal. Pero nací en el gran desorden que fue y ha sido el siglo XX. Al evento lo llamaron Encuentro Intelectual Octavio Paz y el mundo del siglo XXI. ¿Pero qué clase de liberalismo era el suyo? Era un liberalismo mexicano, forjado frente a la cultura católica y conservadora. Un liberalismo de creencias, de pensamiento, un liberalismo no muy distinto al de Reyes Heroles o al de Cosío Villegas. Un liberalismo intelectual, un liberalismo de las libertades cívicas, pero no un liberalismo económico. Octavio Paz nació en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914, falleció el 19 de abril de 1998 y hoy por hoy es uno de los más grandes escritores del siglo XX, renovador de la poesía y prosista excepcional. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entrega medallas al mérito policial a elementos destacados. Por su entrega, valor, honestidad de servir a la ciudadanía, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entregó reconocimientos a 16 elementos más destacados de la Procuraduría de Justicia, así como de la Policía Capitalina. Aún quedan muchos pendientes en materia de seguridad pública y procuración de justicia por trabajar. Pero es con acciones como el programa Escudo Centro que propuso nuestro jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, que se trabaja de manera incesante para brindar seguridad y tranquilidad. En sesión solemne, la Asamblea de Representantes Capitalina reconoció la labor que realizan los hombres y mujeres del orden público. Este día es para todos nosotros sinónimo de valor, de constancia y heroísmo en la labor policial. Sin embargo, también es un día para plantear propuestas, metas y retos por alcanzar. Se propone proteger a los uniformados de los actos vandálicos al que son expuestos en los estadios deportivos. Formando el Código Penal para el Distrito Federal para salvaguardar la integridad de las personas que acuden a un evento deportivo, pero sobre todo de los policías que acuden a estos eventos en el cumplimiento de su deber, castigando ejemplarmente a quien se atreva a presentar un comportamiento criminal en estos eventos. El secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, asegura que durante el 2013 se dieron más de 86 millones de pesos en estímulos económicos. En total se entregaron 4.273 ascensos a todo el personal de la Secretaría de Seguridad Pública que cumplió los requisitos y que realizó un trabajo digno en favor de los habitantes del Distrito Federal. La Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa propondrá una iniciativa para mejorar los salarios de los elementos de la Policía y de la Procuraduría de Justicia Capitalina. Lenin Gudiño, TVC Noticias. Vámonos ahora con la pregunta de esta noche, pero también con las respuestas de todos ustedes que agradecemos a través de redes sociales. La tenemos ahí en su pantalla, ya saben las vías de comunicación. ¿Cree usted que prospere la iniciativa de los diputados para castigar con cárcel a los violentos en las tribunas del fútbol mexicano? Dice la señorita Martínez, aunque prospere, el problema grave, por cierto, es que en este país las leyes son letra muerta, no se aplican. Esa es la triste realidad. Osvaldo Villalba, ¿y quién castiga a los violentos policías? León, ojalá que sí. Ya estuvo bueno de hooligans totonacas. Jorge Trujillo, no lo creo, van a esperar a que suceda una desgracia mayor para reaccionar con firmeza, tal como sucede en todos los ámbitos en México. Saludos. La señora Ugalde, espero que sí, pero eso es solo un sueño. Alonso Lennon, ojalá que sí, aunque esto lo hubieran hecho hace ya varios años, pero como de costumbre, después del niño ahogado, hay que tapar el pozo. Félix, lo dudo, aunque debería. Mariano Martínez, debería porque no merecen otra cosa y serviría de ejemplo para que no incurran nuevamente en hechos violentos. La señorita Morales, yo lo dudo, pero debería, para aplacar las bestias que no saben comportarse, pero hay iniciativas con mayor importancia, y no hace nada, entonces no creo que prospere. Antonio Mondragón, no lo sé, pero el fin del vandalismo debe comenzar en alguna parte. El señor Gaitán,
No, le estarían pegando a sus mayores benefactores, 2 puntos, los dueños de las televisoras y a la Femex Food. Carlos Galindo, si nos pusiéramos así de violentos hacia la corrupción que nos rodea, Línea Dorada, Oceanografía, Pemex, y no hacia un tonto balón. Benjamín, si pasa, se va a quedar vacío el estadio de los Pumas. Fer de la Selva, todo en papel suena muy bonito, a saber si se aplicará la ley algún día como regularmente sucede, es probable reine la impunidad, el tiempo lo dirá. El señor Cruz, yo creo que no, y como siempre, este tipo de agresiones a policías nunca las castigarán. Cuando someten policías a este tipo de gentuza, se les acusa de abuso y uso excesivo de la fuerza, y cuando este tipo de gentuza agrede a un policía, nunca se les castiga. Es algo ilógico de las leyes en México. Gracias a todos por comunicarse a través de estas redes sociales y les recordamos nuestra repetición de martes a sábado a las 6 de la mañana. Antes de irnos al corte, vea usted este pequeñito pero picoso. Este sí salió bravo, véalo. Defiende con garras y dientes y su feroz ladrido sus alimentos, sus croquetas. Pese a su pequeño tamaño, muestra su ferocidad y grandeza ante el otro can que intenta acercarse, pero no logra su objetivo. Hasta brinca con estos ladridos. Bien dicen que no hay enemigo pequeño. Ahí le robo ya una. Ahí está. Salió bravo el chaparrito. Ándale una. Al regresar, identifican vía satélite más de 300 piezas del avión de Malaysia Airlines. Y más adelante, asaltos mortales en la capital del país. No se vaya, regresamos con más información. Regresamos con más aquí en Territorio. Le informo que un satélite de Tailandia captó imágenes de 300 objetos en el Océano Índico Sur que podrían corresponder al avión de Malaysia Airlines desaparecido el 8 de marzo. Los objetos van de 2 a 15 metros de largo. Estaban a 2.700 kilómetros al suroeste de la ciudad australiana de Perth y a 200 kilómetros de donde se estaba buscando este Boeing 777. El gobierno de Malasia declaró oficialmente que este aparato se precipitó al mar y ninguno de sus 239 pasajeros sobrevivió. Vámonos al recorrido internacional. Iniciamos con la reunión del presidente Obama con el Papa Francisco. El Papa Francisco y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunieron en privado en el Vaticano durante 50 minutos. Al final de los intercambios de obsequios, ambos se saludaron con un largo apretón de manos, aunque el jerarca católico siempre mantuvo un semblante serio. Tras su visita al Vaticano, Obama comió con el jefe de Estado italiano, Giorgio Napolitano, y después se entrevistó con el presidente del gobierno, Matteo Renzi. Cerca de 2.000 residentes de la comunidad boliviana de Yapacani bloquearon una carretera en protesta por la construcción de una base militar de narcóticos en el lugar que previamente estaba destinado como parque de diversiones. Los inconformes lanzaron bengalas y cohetones a los grupos antimotines y en respuesta fueron replegados con gases lacrimógenos. Varias personas resultaron con heridas leves. El gobierno argentino anunció que reducirá 20% los subsidios al gas de calefacción, una medida destinada a apuntalar las finanzas públicas, pero que ejercerá presión sobre los consumidores, ya agobiados por una de las tasas de inflación más altas del mundo. Las fábricas no se verán afectadas por el recorte, ya que solo se aplicarán en hogares y centros comerciales. Anthony Doyle está en espera de ser ejecutado en el estado de Texas, luego de que se agotaron las sustancias que se utilizan en las inyecciones letales. Este sujeto, de 29 años, en 2003 fue declarado culpable de asesinar a golpes a una repartidora de alimentos a domicilio. Si se lleva a cabo la ejecución, sería la cuarta persona ejecutada en Texas este año y la número 512 desde que la pena de muerte fue reinstalada en el estado, que ha promediado cerca de 15 ejecuciones al año.
El artista neoyorquino Bradley Hart realiza obras de arte en plástico de burbujas. La técnica involucra algoritmos por computadora, jeringas, herramientas caseras y, eso sí, mucha pasión. En sus obras imita a personajes reconocidos. El nativo de Toronto ya casi tiene todo listo para su siguiente espectáculo el próximo 7 de mayo en la Galería Cavalier en Nueva York. En la pieza Matisse Odalisque se ocuparon más de 450 horas para terminarla. Las obras varían de precio y van desde $500 hasta $40,000. TVCN, Eduardo Guzmán. Más información internacional, el gobierno de Turquía sigue adoptando medidas drásticas. Ahora las autoridades bloquearon el acceso al sitio de videos de YouTube. La medida se dio por la difusión de una supuesta conversación entre políticos y militares sobre un plan para fingir un ataque desde Siria y provocar un conflicto bélico antes de las elecciones locales del próximo domingo. La semana pasada cortaron el acceso a Twitter. Y de visita en Quintana Roo, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce que la tortura sigue siendo un medio utilizado por policías en nuestro país. La tortura todavía continúa siendo un grave problema de violencia en el país y la mayoría de los casos son cometidos por las corporaciones policíacas, en especial por las policías municipales, reconoció el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva. Policías municipales con una incidencia muy frecuente en los maltratos, en la tortura, que tienen que ver con la falta de capacitación, con la falta de desempeño profesional y sobre todo también con la falta de controles adecuados para evitar este tipo de comportamientos que no tienen ninguna justificación. En entrevista, el ombudsman indicó que el mecanismo de supervisión que tiene la CNDH para verificar cada lugar de detención que realizan los agentes de seguridad permite informar anticipadamente a las autoridades que la condición de dichos lugares es el reflejo de la violencia a la que puede ser sometida una persona. El año pasado, por ejemplo, para darles un caso concreto, fue la Policía Federal la número 1 en cuanto a recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por casos de torturas, por casos de maltratos, por casos de privación de la vida, por abusos graves en materia de derechos humanos, de tal manera que ahí sigue, se ha ido en buena medida tratando de abatir en algunos ámbitos, pero permanece en muchos más. Domitilacó, Notivisión. Al regresar, las imágenes del linchamiento de un presunto violador en la capital del país. Y más adelante, la carrera de ingeniería biomédica tendrá auge en los próximos años. No se vaya, regresamos en un minuto. Vámonos directo con el general Sidronio Melgarejo. Vamos hasta Teocaltiche, allá en el estado de Jalisco, a conocer qué hay con respecto a su apellido. ¿Recuerda usted cómo se apellida? Soy de aquellos. ¿Y para qué quieres saber? Pues para saber si está en la lista. Melgarejo, ya sabe. Mi segundo apellido es Pilongano. ¿Apellido o apodo? No se enoje, déjenme que le explique. Es que hace 5 siglos de España salieron muchos judíos sefardíes para el Nuevo Mundo, huyendo de la Santa Inquisición que les quería quitar sus bienes y chamuscarlos en la hoguera. 5 siglos han pasado, que de muy rauda manera en España los judíos deciden irse para afuera para salvar sus pertenencias y librarse de la hoguera. Si pasó hace 5 siglos, ¿ya para qué le mueven? Es que el Parlamento español les está otorgando la nacionalidad española y les abre los brazos para que regresen a casa. Ah, caray, pero pues ya se murieron. Pero sus descendientes son los beneficiarios. Hay una lista de 5,000 apellidos y los que tengan estos apellidos siendo mexicanos ya también son españoles. Pues no veo dónde está la mejoría. La cosa es que según la lista, pues México ha estado gobernado por puros judíos sefardíes. Mire, empezando por Díaz, desde don Porfirio, Huerta, de la Huerta, Madero, Carranza, Elías, Calles, Obregón, Ortiz Rubio, Cárdenas, y todos esos son apellidos de estos judíos. Pues lo mismo que Alemán,
Ruiz, Cortines, Echeverría, Portillo, Pacheco, De la Madrid, Salinas, Quesada, Calderón y Peña y Nieto. A ellos y a todos los que lleven de estos 5,000 apellidos, los están invitando a España a que como españoles vayan en busca de sus raíces. Eso es plan con maña, compadre. Acuérdese que hace un año regresaron a muchos mexicanos del aeropuerto de Madrid. Y ahora sí vengan. Ahora ya hasta somos españoles. Ahorita en España no hay trabajo, no hay dinero. La gente está perdiendo sus casas. No tienen qué tragar. Están diciendo, vengan a conocer sus raíces. Vengan a conocer de dónde salieron. Para que la gente vaya y se gaste el dinero y ellos aprovecharse. Esto de los apellidos parece ser plan con maña. La crisis, según se dice, está muy dura en España y está provocando estragos, el hambre con su guadaña. Y eso que usted dice del hambre en España es muy cierto. A la hora de comer ya nomás hay paella. ¿Y eso por qué? Porque para él ya no alcanza. Si me toca morir en las filas, pues pa' qué de fijar. La Bolsa Mexicana de Valores regresó al terreno positivo, al cerrar con una ganancia de 0.38%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 39.911.01 unidades. En el mercado cambiario, el dólar se vendió en 13 pesos con 36 centavos y se compró en 12 pesos con 59 centavos. El euro se vendió en 18 pesos con 36 centavos y se compró en 17 pesos con 30 centavos. El barril de la mezcla mexicana de petróleo se vendió en 93 dólares con 48 centavos. Regresamos a las noticias. Aquí en el Distrito Federal, un policía bancario que laboraba como custodio murió al evitar que una mujer fuera asaltada en las lomas de Chapultepec. Según los reportes policiales, el agente acompañaba a la mujer a bordo de una camioneta luego de salir de una sucursal bancaria tras hacer un retiro de efectivo. Los dos viajaron en la camioneta y se dirigieron a la cafetería que se encuentra entre Monte Athos y Prado Sur. Mientras subían por las escalinatas para ingresar al establecimiento, la mujer y el custodio fueron sorprendidos por sujetos que viajaban en una motocicleta. Al momento en que los delincuentes intentaron cometer el atraco, el escolta sacó su arma de cargo y disparó. Uno de los asaltantes logró escapar en la motocicleta, mientras que el otro resultó lesionado y fue aprehendido junto al cuerpo de Javier Ibarra Martínez, de 32 años. Quedaron esparcidos 8 casquillos percutidos, así como su arma de cargo con 7 cartuchos útiles. La cámara de seguridad de un autobús allá en Brasil grabó el momento en que 2 ladrones reciben su merecido. Vea usted. En una verdadera pesadilla se han convertido los asaltos a autobuses en Brasil. Este video fue grabado el 23 de marzo, hace apenas 4 días. El reloj de la cámara de seguridad marca las 8 de la noche con 37 minutos. 2 sujetos abordan el transporte que se dirige a Jaboatão. Pasan y pagan como cualquier otro usuario. Pero solo 20 segundos después, uno de ellos se dirige con el chofer, mientras el cobrador intenta enfrentarlo, pero el otro ladrón lo somete a golpes. La lucha y la agresión continúan por varios segundos hasta que el sujeto de gorra con playera verde abre la caja y toma el dinero. De pronto, el bus se detiene. El cobrador se asoma por la ventana y grita que se está cometiendo un robo. Acto seguido, sale como puede por la ventana. El chofer aprovecha un descuido del otro ladrón y huye por la puerta, empujando al otro delincuente hacia afuera. El sujeto de camisa rosa se queda solo atrapado en el autobús y se dirige hacia la parte de atrás. Un pasajero logra salir empujando la puerta, pero cuando el ratero lo intenta también, ya lo está esperando un grupo de personas que cuando logran abrir la puerta se van con todo contra el maleante. Tras someterlo, lo bajan y le dan su merecido, pues los usuarios han denunciado en infinidad de veces los asaltos de que son objeto día con día y la autoridad brilla por su ausencia. Aquí solo aplica la ley del talión. TVCN, Eduardo Guzmán.
ser que lo mismo tendremos que hacer en México, porque ahora en Naucalpan, en el Estado de México, 2 sujetos se subieron a asaltar un camión. Bueno, es una pequeña camioneta, pero uno de ellos encontró la muerte. Luego de que les quitaron sus pertenencias a varios pasajeros, estos golpearon a los delincuentes. A uno de ellos lo bajaron de la unidad, mientras que al otro lo mataron de un disparo con su misma pistola. Después de hacer justicia por su propia mano, los usuarios descendieron y se escaparon. Aquí en la Ciudad de México, una mujer de aproximadamente 40 años de edad murió luego de ser baleada en la colonia Guadalupe Inn, en la delegación Álvaro Obregón. El cadáver quedó tendido a unos metros de un vehículo negro que presumen era de la víctima. Las autoridades desconocen si el homicidio se trató de un asalto. Tres empleados de las casetas de cobro de la autopista Monterrey-Saltillo y un conductor resultaron lesionados después de que un tráiler se quedó sin frenos en Santa Catarina, Nuevo León. Por la colisión, 3 casetas fueron dañadas y la circulación en ambos sentidos tuvo que ser cerrada. Y regresa la ola de inseguridad al transporte público en Zacatecas y la autoridad, para no variar, también brilla por su ausencia. Nuevamente se incrementan las agresiones en contra de taxistas en el estado de Zacatecas. Robos a las unidades, los golpean, así, cosas por el estilo. En las últimas semanas, unidades incendiadas y operadores asesinados se han registrado en el área metropolitana de la capital del estado. En estos días, pues, compañeros ahí de Guadalupe, pues, los han matado. Entonces, pues, también hay también para que vea el gobierno, ¿verdad? Que ¿Dónde se ocupa la seguridad? Jugándose la vida trabajan a diario los operadores del transporte público en la entidad. La mayoría asegura que viven con el temor de no regresar. Muy incómodos, muy intranquilos. Más que nada porque los que se quedan a la deriva son nuestros familiares. Aquí en este trabajo al que le toca y ni para dónde nos hagamos. Una ausencia de autoridad reclaman los taxistas al gobierno, quien ha dejado en el discurso la promesa de acciones que mejoren la seguridad del transporte público. No lo ayuda nada porque dijeron que iban a poner los controles de pánico y pues no veo yo claro eso. Por eso fueron las manifestaciones, para pedir el respaldo de las autoridades que nos brinden más seguridad, porque no contamos con nada absolutamente. A esta demanda se suma la ciudadanía, quien ha dejado de utilizar regularmente los taxis ante el temor de una agresión. El usuario esté más seguro, ¿verdad? Con más confianza, ¿verdad? Al abordar cualquier taxi. Más de una decena de taxistas han perdido la vida en el último año en la entidad. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández. Habitantes de Topilejo, en la delegación de Tlalpan, intentan linchar a un sujeto acusado de violar a una menor de 10 años. Más de 100 pobladores enardecidos amarraron al acusado al poste y le arrojaron piedras. Amenazaban con colgarlo. La tarde de este miércoles, vecinos de la calle Santa Cruz, en San Miguel, Topilejo, capturaron a un sujeto que intentó escapar aventándose por una ventana de un segundo piso del departamento donde presuntamente violó a esta pequeñita. Dentro de la casa, marcada con el número 7, Salvador Perea Cortés fue sorprendido. Aseguraron testigos quienes intentaron lincharlo. Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF resguardaron al sujeto para evitar que los pobladores continuaran golpeándolo. Los habitantes enfurecidos exigían justicia por propia mano. El sujeto rescatado fue llevado a la agencia 23 del Ministerio Público para rendir su declaración con lesiones en todo el cuerpo. Tenemos mantas de que queremos lincharlos, pero nadie tiene el valor, la verdad. Este pueblo es humilde, pero no tienen esa costumbre. Yo les pedía que lo malo colgáramos para ejemplo del pueblo y que no vuelva a suceder. Sí, nada más colgarlo de los pies para que vea que no llegue a suceder, porque todos tenemos niñas. Alertar a los vecinos y pues desafortunadamente la policía protege a los rateros, la policía protege a los violadores. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos medidas, ¿no? Con nuestras propias manos. Cerca de 1000 bomberos de la Ciudad de México marcharon para exigir a las autoridades del Distrito Federal renovar el equipo, ya que muchos están inservibles. Al reunirse en la estación central, los tragahumo caminaron por las calles del centro histórico hacia la Secretaría de Finanzas para pedir presupuesto y renovar el equipo que requiere la ciudadanía.
Con un camión de escalera telescópica en el que invirtieron más de 4 millones de pesos, los bomberos partieron en marcha y aseguraron que fue un gasto innecesario, ya que ese equipo está obsoleto. El personal exige que se inyecte de forma inmediata por lo menos 70 millones para equipo. Estamos cerca de 130 vehículos para todas las estaciones, es mínimo. Vehículos 2007 son los más recientes en las pick-ups, tenemos hasta 90 y tantos, entonces ya no hay más. Y sobre todo las motosierras, el equipo de estricación lo tiene la policía de seguridad pública, les acaba de dar 1000 patrullas, entonces es absurdo que les den ahora motosierras, es como si nosotros pidiéramos armamento. La ingeniería biomédica es una carrera que tendrá gran auge para dentro de 15 años. La Universidad del Valle de México presenta la nueva carrera de Ingeniería Biomédica orientada a preparar estudiantes capaces de desarrollarse en la parte tecnológica, así como el dominio de la medicina. Los ingenieros biomédicos tienen una importancia muy especial cuando algo deja de funcionar. Para la parte de mantenimiento, también se habla mucho de que desafortunadamente hay muchos ingenieros biomédicos que se dedican básicamente a la venta de equipos y a la asesoría en su instalación. De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Opinión Pública de la UVM, esta ingeniería ha sido poco explotada. De acuerdo con la opinión de los usuarios de lo que puede aportar un ingeniero biomédico, realmente es riquísimo. Hay mucho que hacer. Creo que en México tenemos un potencial enorme porque además pues, hay un montón de mexicanos a los cuales atender desde muy diferentes vertientes. Entonces, creemos que la ingeniería biomédica puede convertirse en una de las carreras del futuro. Hoy en día, el trabajo de ingeniero biomédico tiene que ir más allá del diagnóstico, prevención y soporte del equipo médico. Sus principales plataformas son el desarrollo de la tecnología e innovación. Y si consideramos que en la OCDE una de las principales preocupaciones de la gente a nivel mundial tiene que ver con salud, educación y alimentación. Entonces estamos en uno de los parteaguas de lo que a toda la gente le preocupa. Según la Asociación Nacional de Facultades de la Escuela de Ingeniería, la carrera de Ingeniería Biomédica es una de las tendencias para el año 2030. En México, ¿sí?, se piensa que vamos a tener crecimientos anuales de 6.4, ¿sí?, donde tan solo en 2011 $6,072 millones fueron de exportaciones. Es decir, estamos nosotros creando tecnología no solo para el país, sino para exportarse. Una opción para los futuros profesionistas. Zaida Yaraguán, TVC Noticias. Para terminar y comenzar el día bien informados, a las 9 de la noche, todos los días TVC Noticias Territorio, y la repetición de martes a sábado en punto de las 6 de la mañana. Lamentablemente, hace 9 años falleció el cantautor mexicano Rigo Tobar. Esto, el ídolo de Matamoros, dejaba de existir hace 9 años. Sí, murió de 59 años este ídolo de Quien Pompó y algunas otras canciones bastante populares. A las 10:40, como siempre, en Galería VIP, y la repetición en punto de las 7:30 de la mañana. Muchas gracias, muy buenas noches. Mañana nos vemos aquí a las 9. Gracias.